mi fe, Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios en Él, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios, pues mi pecado Él llevó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, en un sepulcro Él yació. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó, porque victoria reina ya, perdió el pecado potestad, pues suyo soy, el mío es, Él con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor, por su poder que vive en mí, desde el nacer hasta morir, Cristo mi vida ordenará, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta que vuelva otra vez, en su poder me sostendré. Muy buenos días, hermanos, es un gusto, es un privilegio el tener nuevamente esta oportunidad de poder compartir con ustedes una enseñanza y que juntos reflexionemos sobre la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ir a Job capítulo 33, vamos a revisar un tema al que he titulado Necesitamos ayuda. Y aquí en este capítulo surge un personaje que no habíamos visto antes y su nombre es Eliú. Eliú no es parte de aquellos tres amigos que llegaron desde lejos para acompañar a Job. Esos amigos eran Elifaz, Bildad y Zofar. Recordemos que ellos llegaron desde lejos, se supone que acompañar a Job en esta situación de calamidad que estaba viviendo, y terminaron haciendo más pesadas las cargas que estaba llevando Job. Sin embargo, al parecer estaba allí también Eliú, y era alguien cercano a Job. Sin embargo, por ser más joven y considerarse menos sabio que sus amigos, que eran mayores, los amigos de Job, prefirió quedarse callado y escuchar con atención las palabras de Job y las palabras de sus tres amigos. En el capítulo previo, que es Job capítulo 32, para ponernos en contexto,
Eliú se enciende en ira, viendo la persistencia de Job en justificarse a sí mismo. También se enciende en ira al ver la incapacidad por parte de los 3 amigos de Job en las respuestas que le daban, pero que finalmente no surtían ningún efecto aparte de poner más cargas a Job, pero igual Job persistía en justificarse a sí mismo. Así es que de esta manera Eliú inicia su intervención en el capítulo 33 dirigida a Job. Ya en el 32 había hablado a los amigos de Job. Aquí inicia su intervención dirigida a los amigos de Job, sintiendo esa indignación dentro de sí. El texto lo vamos a leer en la versión Reina Valera 60 y dice: Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé, y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla, y te enseñaré sabiduría. Hermanos, creo que, y a todos los oyentes, al igual que Job, todos los hombres necesitamos ayuda. No hay un hombre que no necesite ayuda. Y para entender este pasaje lo he dividido en 5 partes. Y la primera es la introducción, versículos 1 al 7. La siguiente es como ese grupo de ayudas que termina brindando Eliú a Job. Ayuda para reconocer la injusticia del hombre, ayuda para entender la corrección de Dios y ayuda para recibir la solución que Dios da. Y finalmente la conclusión, en donde Eliú, al igual que en la introducción, se muestra a favor de Job. Vamos a iniciar con la introducción, versículos 1 al 7. Y dice, retomando lo que acabamos de leer: por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. Luego dice en el versículo 5, respóndeme si puedes. En el 6, heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. Y he aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Teniendo en cuenta la introducción, lo que dijimos, estas palabras de Eliú difieren de los 3 amigos de Job, pues no se suman a las condenas ni a los maltratos que estos
estaban colocando sobre Job, haciendo más pesadas las cargas que Job estaba llevando, sino que las palabras de Eliú manifiestan esperando de Job una respuesta. Son palabras que él dice: oigan mis razones, oye Job mis razones, escucha mis palabras. Entonces las manifiesta esperando de Job una respuesta, como dice más adelante: respóndeme si puedes. Y las manifiesta como su igual. Dice: yo también, igual que tú, he sido formado del barro. Es decir, yo soy otro hombre igual que tú. Se está poniendo igual con Job, no de otra forma. Y luego termina diciendo que está a favor de Job. Dice el versículo 7: he aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Y esa es una gran diferencia entre lo que habla Eliú y lo que hablaron antes los amigos de Job. En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo 7 dice: así que no tienes que tenerme miedo, no seré duro contigo. Y esa es la actitud que Eliú refleja hacia Job en esta introducción y al final en la conclusión. Tienen en común, tienen muchas cosas en común. Y lo que veo que tienen en común es cómo Eliú quiere dejarle claro a Job que está a su favor, que quiere ayudarle, que no tenga miedo porque no va a ser duro con él. Y esa es una actitud de ayuda de parte de este hombre de Eliú hacia Job. El segundo punto lo vemos en los versículos 8 al 13, y aquí es donde Eliú empieza a expresarle esa ayuda que todos necesitamos, como lo decía en el título, esta ayuda a Job. Dice, versículos 8, el segundo punto es: Eliú ayuda para reconocer la injusticia del hombre. Eliú ayuda a Job para que Job reconozca su injusticia. Versículo 8 dice: de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían. Algo muy importante y algo a resaltar acá es: las palabras de Eliú no expresan teorías, tampoco expresan supuestos acerca de la razón por la que Job se encuentra en medio de tanto sufrimiento, incluso al borde de la muerte. Él no está imaginando: Job está en esta situación por esto, o no está expresando teorías de lo que pasa es que Job está así porque hizo aquello y aquello, como parece ser que hicieron los amigos de Job. No, Eliú está hablando sobre lo que durante todo ese tiempo que estuvo escuchando las palabras de Job, las palabras de sus amigos, está hablando de eso y dice: de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían. Entonces Eliú se expresa desde aquello que ha oído de labios de Job y quiere ayudarle a ver que sus palabras, las palabras de Job, no son rectas y no son justas. Luego dice, eso lo dice en el versículo 12, dice: he aquí, en esto no has hablado justamente. Es decir, eso que dijiste, y en medio de estos dos versículos, del 8 y del 12, en medio están las palabras de Job, dice: esto que dijiste no lo has hablado justamente, estas palabras no son correctas. Ahora escuchemos por un momento qué fue lo que dijo Job, que le dice: eso no es justo, eso no es correcto lo que estás diciendo. Dice, versículo 9: yo soy limpio y sin defecto. Estas son las palabras de Job. Soy inocente y no hay maldad en mí. Cuando Job fue atacado, por decirlo de alguna manera, por sus amigos y trataban de inquirir a ver qué pecado había cometido, por causa del cual ellos asumían, suponían o tenían teorías de que eso era lo que había ocurrido para que viniese ese castigo tan fuerte sobre Job, Job siempre se defendía y les decía: yo no hice eso, yo no hice eso. Job siempre estuvo dispuesto a defender su posición, porque él no iba a asumir algo que él no había hecho. Y en eso es correcto, fueron correctas permanentemente las palabras de Job. Sin embargo, Eliú cita estas palabras y de nuevo quiero que las reflexionemos. Dice: yo soy limpio, son palabras de Job que Eliú escuchó: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Quiero que pensemos por un momento: ¿y acaso hay algún hombre, preguntémonos, que pueda decir esto con verdad o con cordura? ¿Un hombre realmente puede decir: yo soy limpio, soy sin defecto, no tengo defecto, soy inocente, no hay maldad en mí? Creo que esa es una pregunta retórica. No, ningún hombre podría afirmar eso, por lo menos no con cordura o no con verdad. Y también Job dijo acerca de Dios. Dijo: he aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Entonces, las reflexiones de Eliú es: ¿acaso Dios tal vez es como nosotros y debe darte cuenta de sus hechos? Entonces, para Eliú estas palabras no son correctas, no son justas.
Job no está hablando eso, esa parte no la está hablando justamente. Con eso pasamos al tercer punto y es, ya que Eliú le ayudó a Job a reconocer la injusticia del hombre, le está diciendo, tú estás diciendo que eres justo, que no hay maldad en ti, pero date cuenta que eso no es correcto, eso no es justo, lo que estás diciendo no es correcto. Ya le ayudó a reconocer la injusticia. Ahora Eliú en este tercer punto le va a ayudar a entender la corrección de Dios. Versículos 14 al 26, y esta es la parte central de este mensaje, creo que es la parte, toda es importante, pero es una parte muy relevante que quiero que entendamos de forma adecuada. Eliú dice, Dios no da cuenta de ninguna de sus razones al hombre. Él es Dios, nosotros somos hombres, y Dios no da cuenta de ninguna de sus razones al hombre, no tiene por qué hacerlo. Sin embargo, dice, en versículo 14, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Ahora, ¿cómo es esa corrección? ¿Cómo habla Dios que el hombre no entiende? Bueno, Eliú indica tres maneras en cómo habla Dios. De acuerdo con esto, dice que habla en el sueño, que habla en el lecho de enfermedad y finalmente como una petición, como no tanto como una afirmación, sino como una petición, pero igual es también una forma como Eliú expresa que Dios habla. Dice que Dios habla a través de un mediador muy escogido. Entonces, dice el versículo 14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Vamos a mirar esas primeras dos maneras. Dice que Dios habla por sueño, o por sueño, sí, versículo 15, por sueño en visión nocturna. Y versículo 19, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, hablando del hombre. Y dice que ambas son formas como Dios habla al hombre. Ahora, es muy importante esto y lo revisé, lo estudié, lo analicé, miré versiones y miré el significado de palabras en el original y demás. Y es apresurado para un creyente o para una persona que tome la Biblia tomar ese texto y pensar que el versículo 15 dice que Dios habla por sueño en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Pensar que entonces yo me acuesto a dormir, yo tengo un sueño, me sueño con mi trabajo o me sueño con un familiar o me sueño con una actividad particular y entonces digo, Dios me está hablando, ¿qué querrá decirme Dios en ese sueño? Y entonces corro a buscar un significado del sueño. Eso no es lo que dice este texto. Este texto está diciendo algo diferente y lo que afirma este texto lo encontramos en el mismo texto y es el versículo 17. Miren lo que dice el versículo 17. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que cómo habla Dios al hombre a través del sueño y el hombre no entiende. Lo que está diciendo es que todos los seres humanos somos quitados por Dios de las obras que hacemos. La palabra, cuando dice el versículo 17, para quitar al hombre de su obra, la palabra en el original es acción o actividad. Dios retira al hombre de su acción, Dios retira al hombre de su actividad. ¿Cuándo lo hace? Bueno, lo hace cuando el hombre va a dormir. A diario tenemos actividades, a diario hacemos labores, tenemos una jornada con voy a hacer esto, luego hago esto, luego hago esto, y así estamos día tras día. Pero sin duda, jornada tras jornada, actividad tras actividad, incluso cuando hacemos deporte o incluso cuando hacemos alguna actividad de esparcimiento, al final del día estamos cansados y todos los hombres sin excepción necesitamos descansar, ir a dormir. Y de esa forma es que está diciendo Job aquí que los hombres son quitados por Dios de sus actividades, de sus acciones, de sus obras. Somos quitados por Dios. ¿Para qué? Versículo 17, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Dios se basta a sí mismo. Y el sueño, la necesidad de descanso nos muestra, nos debería mostrar, pero el hombre no escucha, el hombre no entiende más bien. Nos debería mostrar que finalmente Dios es soberano, Dios se basta a sí mismo. Nosotros no, nosotros necesitamos descanso, nosotros necesitamos cesar, parar nuestras obras, parar nuestras labores para recuperarnos. Esa es una forma como Dios habla. Ustedes necesitan descanso, yo no, yo soy Dios. Dice el versículo 14, sin embargo en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Entonces, Dios habla por sueños, en el sentido de que retira al hombre de sus acciones, de sus actividades, de sus labores,
para recordarle al hombre que no tiene ninguna razón para estar orgulloso o no tiene razón para permitir que su corazón se llene de soberbia. Sin embargo, el hombre no entiende. La segunda razón es que Dios habla apartando al hombre de su deleite. ¿Y cómo es eso? En su lecho de enfermedad. Dice que cuando el hombre está en su lecho de enfermedad, no disfruta de aquellas cosas que normalmente le satisfacen, como el pan, como la comida suave. Y creo que todos podemos identificar eso como seres humanos, incluso me imagino que en cualquier época, esos alimentos delicados, esos alimentos que nos gustan, esos alimentos que nos fascinan, tu plato favorito, etc. Bueno, con el tiempo de Job no era diferente y cuando una persona está enferma, el alimento no le sabe igual, muchas veces pierde el apetito, no desea comer porque se está viendo afectada su salud y esto por alguna razón baja muchas veces el apetito de la persona. Bueno, esa es una segunda forma como Dios habla a los hombres, pero dice Eliú, el hombre no entiende. Y recordemos que cuando Eliú le estaba hablando estas palabras para ayudar a Job a entender la corrección de Dios, Job está en medio de una enfermedad, Job está con una enfermedad que le está afectando todo su ser. Entonces creo que Job puede entender muy bien lo que le está diciendo en este caso Eliú. Job, tú tienes que dormir. Seguramente Job dormía. Job, tú estás enfermo y ya no te deleitas en lo que te deleitabas tradicionalmente, normalmente, y son cosas buenas, no son cosas malas. Bueno, entonces no hay motivo para estar orgulloso. Esta es una forma como Dios nos recuerda a todos los hombres que debemos aceptar su corrección. ¿Y quién es Él? Ambas situaciones, el apartar al hombre de su labor, porque el hombre tiene que ir a dormir, el apartar al hombre de su deleite, porque el hombre está enfermo en su lecho, enfermo, ambas situaciones deben conducir al hombre a no tener orgullo. Y con esto apartarlo de la muerte. Sin embargo, el hombre no entiende. Por lo tanto, Eliú expresa un deseo en el versículo 23 y dice: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido. Entonces, esa es una tercera forma como Dios da corrección al hombre, poniendo cerca del hombre un elocuente mediador muy escogido. De hecho, Eliú dice algún elocuente mediador muy escogido. Las versiones hablan de como un ángel muy especial, alguien muy apartado, alguien muy preparado, un ángel en el sentido de un mensajero, una persona que sea muy elocuente, muy particular, muy especial, uno entre mil, dice alguna versión. Entonces, si tuviese el hombre cerca de él algún elocuente mediador muy escogido. Bueno, dice Eliú a Job, ese mediador anunciaría al hombre la rectitud de Dios. Está hablando de un mediador que habla acerca de Dios al hombre. Y le habla acerca de la rectitud de Dios, de quién es este Dios, de cómo es Él, y Él es recto. También de la misericordia de Dios, de cómo Dios tiene misericordia de los hombres, librándolos del sepulcro, librándolos de la condenación, librándolos de la muerte, y no solamente la muerte física, sino la muerte eterna. Y la restauración que Dios puede dar, hablándole acerca de esa restauración que Dios puede dar. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y Dios le amará. Si estuviese ese elocuente mediador, dice Eliú. Y creo que ahí es importante reflexionar respecto a quién es ese elocuente mediador, y sin duda es Jesucristo. Jesucristo es el elocuente mediador, el que habla de parte de Dios a los hombres. Dios, habiendo hablado a los hombres de muchas maneras, ahora habla por medio de su Hijo. Él sin duda es el elocuente mediador, el más alto, el mejor, el que no se compara con ninguno otro. Y así pasamos al cuarto punto, versículos 27 al 30, y dice, vemos aquí cómo ahora Eliú le brinda ayuda para recibir la solución que Dios da. Entonces, le brinda ayuda para que reconozca su injusticia, le brinda ayuda para que reconozca la corrección, y ahora le brinda ayuda para recibir la solución que Dios da. El versículo 27 al 30 es este punto, y es: Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. Bueno,
Aquí Eliú le indica a Job cómo Dios una y otra vez ha ofrecido su corrección en favor de los hombres. No es solamente una vez, versículo 29, aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Dios brinda una y otra vez esa solución al hombre, esa solución que el hombre necesita, que proviene de Dios, y lo hace a través de su corrección, y esa corrección es una y otra vez. Entonces, Dios mira a los hombres. Cuando está corrigiendo a los hombres, Dios los mira. Y aquel que en medio de la corrección Dios ve que se arrepiente, porque dice el versículo 27, y Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, eso se llama arrepentimiento. Pequé, pervertí lo recto, no me ha aprovechado. Bueno, ¿qué hace Dios con él? Al que se arrepiente, Dios lo rescatará para que no pase al sepulcro donde ya no queda esperanza. Termina nuestro pasaje con los versículos 31 al 33 y es la conclusión de Eliú. La conclusión de Eliú, como les decía al principio, se parece mucho a la introducción de sus palabras. Eliú se mostró a favor de Job cuando inició en la introducción, y ahora en la conclusión Eliú desea ver a Job justificado. Versículos 31 al 33 dicen: escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. La versión Nueva Traducción Viviente dice: habla porque yo deseo verte justificado. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Finalmente, en esta conclusión, Eliú concluye su discurso de forma similar a como lo inició. Le pide a Job que lo escuche y que le hable. Si tiene algo que decir, que se lo diga. Pero lo que espera Eliú de Job, como ya lo habíamos visto, es arrepentimiento. Arrepentimiento por sus palabras, que no eran justas. Le recuerda Eliú a Job que su deseo es verlo justificado. Más si aún no está arrepentido, le pide que mejor siga escuchando, porque aún le quedan palabras a Eliú por decir. Job, si no has reconocido lo que te estoy queriendo decir, si no has reconocido la ayuda que te estoy brindando, entonces mejor calla, espera, porque aún tengo palabras para decirte, y eso es lo que vendrá en los siguientes capítulos. Pero nuestro texto va hasta aquí, y quiero que revisemos qué tienen que ver esas palabras con nosotros hoy. ¿Tienen que ver estas palabras con los hombres hoy, en este día, en este tiempo? Y sin duda sí, es la palabra de Dios, está vigente completamente. Para no creyentes, ¿qué podríamos decir? Y creo que la pregunta, no solamente para los no creyentes, para todos, pero particularmente para los no creyentes que puedan estar viendo este video es: ¿reconoces que necesitas ayuda? ¿Te llama la atención el interés de Eliú por el bienestar de Job? Bueno, yo creo que hay 3 razones de ese interés que tiene o que muestra Eliú por el bienestar de Job. Lo primero es la primera razón que muestra o que manifiesta ese interés es porque aunque Dios habla, el hombre no entiende y no quiere reconocer su propia injusticia. Dios habla, pero el hombre no quiere entender, no quiere reconocer la injusticia propia. Y aunque su conciencia por dentro le grita todo lo que está mal, todo lo que está haciendo injusto, el hombre muchas veces acalla o apaga o no atiende esa voz. Y entonces el hombre termina por no entender la forma en que Dios le habla. La otra razón y la necesidad de reconocer que se necesita ayuda es porque los hombres no quieren atender ya no solo las palabras de Dios y reconocer su propia injusticia, sino no quieren atender la corrección de Dios. Y muchas veces los hombres consideran la misericordia que Dios tiene al darnos un nuevo día cada día, y que es una misericordia que es dada por causa de Jesucristo a todos los hombres, una misericordia general para todos. Los hombres muchas veces lo consideran como un acto de debilidad de Dios. El mundo sigue igual, nada cambia, entonces yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Y muchas veces los hombres de esa forma no quieren atender la corrección de Dios, porque ven esta misericordia de Dios, esa espera de Dios,
como un acto de debilidad y no como lo que realmente es. Y esto es una muestra de la bondad y la paciencia que Dios tiene, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la tercera aplicación creo que tiene que ver con que debemos reconocer que Dios aún está mirando a los hombres. Dios está mirando a los hombres para socorrer a quienes se arrepientan, como el texto lo decía con toda claridad. A quien confíe en ese elocuente mediador, y ese elocuente mediador es Cristo. Él es la solución, es el mediador muy escogido por Dios, que anuncia al hombre la salvación de Dios. Si hubiese alguien que le dijese al hombre de la salvación, si hubiese alguien que le dijese al hombre que Dios le va a perdonar, que Dios le va a amar, que Dios le va a restaurar, bueno, esas son las palabras del Señor. A eso vino, a darnos ese mensaje. Y le pido a Dios que si no eres creyente y estás escuchando este mensaje, reconozcas que necesitas esa ayuda para identificar en tu propia vida la injusticia, para atender la corrección que Dios da y para hallar en Jesucristo a ese mediador muy escogido. Y finalmente, para nosotros los creyentes, hermanos, nosotros también necesitamos ayuda. Los creyentes también necesitamos ayuda para seguir reconociendo nuestras injusticias. Debemos seguir haciéndolo, es algo que no podemos detener. Job dijo: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Esas fueron las palabras de Job. Pero Eliú le ayudó a reconocer sus injusticias, le ayudó en eso. Así que nosotros también como creyentes necesitamos que otros creyentes nos ayuden a ver nuestras injusticias. También necesitamos acudir a la palabra de Dios, a las palabras de nuestro Salvador y reconocer nuestras injusticias. No podemos llamarnos o creernos inocentes, sin maldad y justos. Sin duda, Cristo nos justificó, pero necesitamos seguir en ese proceso de santificación en nuestras vidas. Por otro lado, los creyentes también necesitamos la corrección de Dios, y es una parte vital para la vida del creyente, que Dios lo corrija. Y aunque la corrección quebrante nuestro orgullo, porque nos quita de nuestra obra, nos quita de nuestra acción, nos quita de nuestro deleite. Eso es lo que hace, lo que veíamos en el pasaje. Nos aparta, como que nos recuerda quiénes somos realmente, nos recuerda quién es Dios, su poder, su soberanía, su autonomía, y que nosotros somos solamente hombres. Entonces, aunque no nos gusta por eso, tenemos el privilegio de, en medio de la corrección, acudir a Jesucristo como ese mediador muy escogido que nos revela la misericordia y el favor que Dios ha tenido y sigue teniendo de nosotros, sus hijos. Eso lo seguimos experimentando como creyentes. Aún en medio de la corrección, debemos acudir a Cristo con humildad, debemos acudir a Dios con humildad. Él no nos necesita, Él se basta a sí mismo, pero en Cristo tenemos esa revelación de esa misericordia y favor inmerecido de Dios cuando nos usa, cuando nos permite ser partícipes de su obra. Y finalmente, como una tercera aplicación para los creyentes, hermanos, Dios sigue mirando y no solo busca el arrepentimiento de incrédulos. Él también busca un arrepentimiento profundo por parte de su iglesia. Recordemos que Dios hace estas cosas, hablando de la corrección, 2 y 3 veces en el hombre para apartar su alma del sepulcro. El arrepentimiento no puede ser un momento en el pasado de la vida del creyente. El arrepentimiento debe ser una parte continua de la vida del creyente. Hermanos, tenemos un glorioso Salvador. Él nos ha brindado la mejor ayuda. Necesitamos su ayuda y Él nos la ha brindado mediante Jesucristo, quien es el elocuente mediador muy escogido. Y juntos debemos buscar que esa ayuda que el Señor nos ha dado, brindarla a otros, algunos no creyentes, brindarla a otros hermanos creyentes, para que lo podamos honrar, le podamos servir y le podamos adorar. Vamos a orar. Queremos darte gracias, amado Dios, por el privilegio de escuchar tu palabra. Ayúdanos a reconocer, Dios, estas verdades,
a vivirlas en nuestras vidas, Señor, y a ver en nuestro Señor y Salvador Jesucristo ese elocuente mediador muy escogido, quien está en favor nuestro para ayudar, quien está en favor nuestro para conducirnos a unas vidas transformadas por ti, Señor. Te agradecemos, te alabamos y ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu preciosa y bendita palabra. Te lo expresamos en acción de gracias en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día y que sea un motivo de gozo el compartir este espacio que el Señor nos brinda hoy. Un abrazo.